La Guerra del Pacífico fue un conflicto bélico que tuvo lugar en partes del Océano Pacífico y Asia entre 1937 y 1945. La sed de poder por parte de Japón llevó a la nación a invadir países como China, Filipinas, Malasia y Birmania. El Reino Unido y Estados Unidos buscaron frenar esta expansión en el territorio japonés, pero tras fallidas negociaciones en 1941 Japón atacó a Estados Unidos de sorpresa, debilitando todas sus tropas en el Pacífico. Estados Unidos le declara la guerra a Japón y tras varios años de ataques entre estos países y algunos asiáticos, la guerra culmina con la explosión de las dos primeras bombas atómicas del mundo, las cuales generaron la rendición incondicional de Japón. El rápido ascenso de Japón en Asia significaba una amenaza para el rol protagónico de Estados Unidos en el sistema internacional. En razón a estos, Estados Unidos y Japón inician una escalada armamentística con el fin de disuadirse mutuamente, desencadenando así uso de nuevas tecnologías militares y armas tan letales como la bomba nuclear. De manera paralela se gestaron alianzas y contraalianzas formales con el fin de igualar el poderío militar con las de sus principales oponentes. En el caso de la Guerra del Pacífico vemos estas alianzas. En respuesta al idealismo al Estado como entidad suprema de la política, al igual que toda la sociedad obedece a las leyes sometidas que arreglan la naturaleza humana. El 7 de diciembre de 1951, Japón bombardea Pearl Harbor. El 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba atómica. Es el claro principio del realismo, ya que permite encontrar su rumbo en el panorama de la política internacional, el concepto de interés definido en términos de poder, que consiste en pensar y actuar en función del interés nacional y un deseo personal, que tiende a los propios valores morales y principios políticos. Japón, el 14 de agosto de 1945, se rinde formalmente. Es inmutable el poder del equilibrio del ejército de Estados Unidos sobre Japón. Por China inició la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Reino Unido y Estados Unidos se respondieron a imponer un embargo económico que amenazaba con asfixiar al pequeño país. Después de fallar negociaciones, Japón atacó sin previa declaración de guerra a territorios controlados por Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia y Holanda. Estados Unidos apoyó a China enviando ayudas aéreas después de la derrota de los aliados. El gasto militar estadounidense aumentó durante la guerra. El presupuesto anual de defensa se incrementó de 1,9 mil millones en 1940 a 59,8 mil millones en 1945. Los Estados Unidos gastaron más de 10 veces de lo que Japón estaba gastando. Al terminar la guerra, Japón fue ocupado por los aliados. Después de una larga crisis posguerra, Japón fue ayudado económicamente por Estados Unidos. Cifrico, la crueldad de las tácticas aéreas japonesas, carga avanzada, estas se anulan con ametralladoras. Los japoneses preferían morir antes de ser derrotados, preferían destruir sus propias bases para que el enemigo no pudiera utilizar los soldados del entorno cañón antiaéreo. Tras los primeros combates de la Segunda Guerra Mundial del Pacífico, las tropas japonesas mostraban su crueldad, que llegaban al canibalismo del enemigo. Las apuestas de que capitaban 100 cabezas de enemigos de Estados Unidos tomó represalias contra los japoneses que habitaban en la parte occidental del país. En los estados de California, Arizona, Oregon, Washington, más de 110 individuos de origen japonés fueron repartidos en 10 campos de concentración que los estadounidenses llamaron Relocation Centers.